Y hoy vamos a ver la continuidad, hermano, de lo que vimos el domingo antepasado, acerca de los 4 lugares que todo cristiano debe de pisar, entrar, poseer, hermano. Y el profeta Eliseo nos está enseñando algo muy importante junto con el profeta Elías, porque es su despedida, hermano. Ellos se van a despedir en este capítulo de una manera triste, de una manera trágica, de una manera cortante, radical, recordando que cómo se conocieron, quién lo trajo. Cuando Elías lo llamó, Eliseo estaba trabajando. Diga conmigo, estaba trabajando. Eliseo estaba trabajando, hermano. Era empresario, tenía su empresa, hermano, era ganadero. Obviamente en ese entonces pues no había tractores, hermano. Pero dice la palabra que tenía yuntas de bueyes y dejó todo por seguir a Dios. Por eso es Jehová es mi Dios. ¿Qué Dios es el tuyo, hermano, para que tú lo dejes? ¿Qué Dios es el tuyo para que tú dejes todo por Él, hermano? ¿Quién es tu Dios? Y aquí nos está enseñando Eliseo que él dejó todo y no quiere dejar ir al profeta Elías. Los 4 lugares, hermano, que todo cristiano debe de pisar. El profeta Elías ha llegado su momento, así lo quiso Dios, de irse, de llevárselo, de raptárselo, de alzarlo, dice la palabra. Vayamos al capítulo 2, versículo 1 del segundo libro de Reyes. Aconteció que cuando quiso, Dios es el que quiere, Dios es cuando quiere y como quiere, y no le da explicaciones a nadie, hermano. Sea lo que sea tener una vida, sea que aparte la vida de una persona, es cuando Dios quiere. En ese momento Dios quería alzar, llevarse, raptar a Elías, símbolo, hermano, del rapto, símbolo de lo que significa el que Dios te alce, es robarte, alzarte, hermano, y va a ser cuando Él quiera. ¿Cuándo va a ser? Cuando Él quiera. El rapto, hermano, va a suceder cuando Él quiera. No hay día, no hay hora, no hay momento, no hay lugar. Así que Dios quiere alzar a Elías nada más y nada menos que en un torbellino, en algo de la creación, de algo de la naturaleza, de algo que va en contra de las leyes físicas. Alzarlo. Sabemos que todos nosotros tenemos un peso y estamos aquí por la gravedad. Usted puede pesar 50 kilos, las mujeres algunas 40. Ya vemos algunos con 80, 70. Y usted sabe quién posiblemente llega a los 100. Pero eso, hermano, ese peso lo tenemos en la tierra por la gravedad. Así que está muy difícil que alguien nos alce, hermano. ¿Estamos? Al menos que usted se cuelgue de no sé dónde, o pase un avión, o usted se vaya. Pero delante de estas leyes físicas, hermano, esta gravedad nos impide elevarnos, nada más así porque sí. Así que Dios está enviando algo que va en contra de la naturaleza, en contra de estas leyes físicas, para poder alzar a Elías. Es lo mismo que el rapto, hermano. Nadie va a creer que fuimos llevados, hermano. Nadie va a creer que Dios dijo: hasta aquí vino el Señor Jesucristo en las nubes y se llevó a los santos de santos. Nadie nos va a creer. Van a creer 1000 cuentos. La tierra se los tragó, los extraterrestres se los llevaron, etcétera, etcétera. Así que Dios quiere llevarse a Elías, símbolo del rapto, en un torbellino al cielo. Y Elías venía con Eliseo. ¿Con quién venía?
con Eliseo, los dos profetas, los dos grandes profetas, hermano, haciendo este equipo, recordando también, hermano, que el número 2 en la palabra de Dios es muy importante, porque el 2 significa, hermano, compañerismo, unidad, fuerza. Así que estos eran un gran equipo, pero ya había llegado el momento de Elías. Y ellos están en un lugar llamado Gilgal, que vimos que es el primer lugar, hermano, espiritualmente hablando, que es el lugar, hermano, en donde nosotros, como todo cristiano, para poder llegar a la salvación, debemos pisar espiritualmente para poder quitarle a nuestro corazón la coraza dura que tenemos, hermano. Esa coraza dura que tenemos, que es el prepucio de nuestro corazón, debemos de cortarlo para que pueda entrar la palabra, para que podamos creer que hay un Dios de salvación, para que podamos creer que Dios salva, para que podamos creer que Jehová es el que nos va a levantar cuando Él quiera. Aún así, hermano, estando nosotros muertos en la tumba, Dios nos va a levantar. Así que ese es el primer lugar que debemos nosotros pisar. Cuando usted se convirtió al cristianismo, fue el primer lugar que tuvo que haber pisado. Quitar toda incredulidad y solamente creer en el único Dios verdadero. Dice la palabra de Dios, vayamos al versículo 2. Y le dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues ¿a dónde, hermano? A Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, unos profetas, unos pastores, alguien que traía la palabra y revelación, le dijeron a Eliseo: ¿sabes que Jehová te quitará qué? Te quitará a Elías, a tu señor. Fíjese cuánta honra tenía. ¿Sabes que hoy te lo va a quitar en ese torbellino? ¿Y qué respondió Eliseo? Sí, yo lo sé. Cállense. A veces no queremos que las personas se vayan, ¿verdad, hermano? Que no se vayan de este plano terrenal, de este lugar, hermano, en donde Dios ha permitido que convivas con ciertas personas, que Dios ha permitido que tú estés con ellos, conviviendo, compartiendo. Así que Eliseo sabe que Elías debe de irse. Como nosotros sabemos que en algún momento las personas se deben de ir. En algún momento Dios las llama, les quita el espíritu, la vida, el alma, el cuerpo regresa, polvo eres, de polvo regresarás. Y a veces no queremos eso, ¿por qué? Porque llevamos una vida, hermano, si es en el matrimonio, ¿cuántos años aguantaste o aguantaron? Y posteriormente que Dios te diga hasta aquí. Si es un compañero de trabajo, si es un amigo, si es un familiar muy querido, hermano, lo mismo pasa. Pero nosotros como cristianos, hermano, debemos de entender que para llegar a la salvación debemos de pasar por otro lugar, y ese es la casa de Dios. La casa de Dios, hermano, es el lugar en donde nos enseñan que hay un camino de salvación. Vimos que Jacob tomó su soñare, recostó y vio algo, hermano, muy importante, que tú seguramente cuando te convertiste al cristianismo, cuando ya habías cortado el prepucio y dijiste, órale, voy a creer, viste cosas. No te echaste tus tacos, no te echaste unos refrescos, no te fuiste a correr y después comiste. No, hermano. Tú cuando entraste al cristianismo, seguramente viste cosas como Jacob.
que te gustaría ver la salvación, que te gustaría ver a Dios llegar al extremo y decir, yo estoy abajo, plano terrenal, gravedad, y yo he de subir a donde estás. Y el lugar que debemos pisar para poder entender ese sueño, ese anhelo, esa visión, hermano, es la iglesia auténtica de Cristo, la única iglesia, hermano, que nos lleva al camino. No son todas las iglesias, no son todas las sectas, no son todos los caminos, solamente hay un solo camino que nos va a conectar con Dios, y ese es Cristo. Ese es el segundo lugar que debemos nosotros pisar. Pero el día de hoy, hermano, vamos a ver los otros lugares. Sigamos leyendo. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, ya es la tercera vez, hermano, versículo 4. Eliseo, quédate aquí ahora, por favor. Ya un adulto difícilmente lo engañas, quédate aquí y luego regreso. O quédate aquí, voy por cigarros y ya no regresaron, hermano. A un niño sí lo engañas, pero a un adulto es difícil, hermano. El profeta lo quiere engañar o le quiere decir, estate quieto aquí un rato. Pero Eliseo no se deja, hermano. A veces debemos de ser como el profeta Eliseo y aferrarnos a la salvación, hermano. Debemos de ser como el profeta Eliseo y decir, yo no me muevo de aquí si tú no te vas conmigo. Yo de aquí no me muevo. Le está diciendo el profeta Elías a Eliseo, quédate aquí ahorita regreso. ¿Y qué le dijo? Porque Jehová me ha enviado, ¿a dónde ahora? A Jericó. Y él dijo, vive Jehová, amablemente, educadamente, hermano, él era su Señor. Vive Jehová, vive tu alma, que no te qué. Hermano, ¿quién le puede prometer eso a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios, yo no te voy a dejar? Dios nos ha dejado en el mundo, pero no somos del mundo. Dios ha permitido que estemos en el mundo y te dice, aquí te he dejado, aquí quédate. Pero todos dicen, sí, aquí nos quedamos. Hacen concha, hacen casa, hacen vida, hacen todo. Y después ya no se quieren salir. Haciendo un poco el recordatorio de cuando fueron cautivos en Babilonia, de que primero se llevaron 3 deportaciones, aproximadamente 50,000, y después tenían que regresar, les dio chance el Ciro. Ya no querían regresar, ya no querían bajar a Jerusalén, ya no querían bajar. ¿Por qué, hermano? Porque ya habían hecho vida, ya habían hecho casas, ya habían hecho dinero, el Nabucodonosor y todos esos monos pagaban, ya no querían. Y nosotros, hermano, debemos de entender que estamos en este mundo momentáneamente. 100 años, 80, el tiempo que estemos, no nos debemos quedar. Le debemos de decir a Dios, como dice Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No debemos de dejar, hermano, a Dios, bajo ninguna circunstancia. Y vinieron pues, ¿a dónde? A Jericó. Ayúdeme con el 5, por favor. Este, hermano, es el tercer lugar que ellos visitan, reiterando que todos están cercanos, no estaban lejos, no estaban a muchos kilómetros de distancia. Y así es nuestra vida, hermano. A veces tenemos las cosas a nuestra distancia, pero preferimos caminar. Ya a cierta edad, hermano, usted se cansa de caminar, de andar, de viajar. Estoy seguro que nadie quiere ahorita al centro, hermano. ¿Quién quiere andar por Tlalpan?
¿A quién le gustaría ahorita andar en su vehículo en Tlalpan, hermano? ¿A quién le gustaría visitar el Zócalo, estacionarse y que le cobren miles? Nadie, hermano. Estos lugares estaban cercanos. Espiritualmente, hermano, es lo mismo. Tenemos todo a la mano, pero a veces nos complicamos. Este lugar, hermano, es muy importante. Ya vimos que debemos de cortar el prepucio de nuestro corazón y creer. Debemos de entrar a la iglesia. Cuando tú crees, debes de entrar a la iglesia, hermano, a la casa de Dios. La casa de Dios. Y ahora debemos de entrar a Jericó. Que Jericó, hermano, es un lugar espiritual muy importante. Pero antes de verlo espiritualmente, vamos a la historia. La primera vez que aparece Jericó y que todo está en torno a otro líder que también estuvo de la mano con Moisés, que es Josué. Vayamos a Josué capítulo 6, por favor. Vamos a leer un poquito nada más. ¿Ya está? Capítulo 6, versículo 1. Josué, que también trae el mismo significado de Eliseo. Jehová es mi salvación. De la mano con Moisés, equipazo, compañeros. Y también Moisés no vio muerte, su cuerpo no fue encontrado, hermano. Dice la palabra, ahora, Jericó estaba como a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones ¿de qué? De guerra. Van a rodear la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante ¿cuánto tiempo, hermano? 6 días, dice ahí, 6 días, ¿sí o no? 6 días. Le está dando instrucciones Dios a Josué. Ayúdeme con el 4, por favor. Escuche ahí, tantito el 4. Pongan atención. Instrucciones raras, extrañas, porque nuestro Dios, hermano, es impredecible. Uno pensaría que les iba a decir, fórmense en escuadrones de 50 en 50, de 100 en 100, y van a llegar por este lado, y van a mandar a las catapultas, y uno imaginaría una estrategia militar. Dios está dando unas instrucciones fuera de lo normal. ¿Estamos? Algo que usted no pensaría que le hubieran dicho en una guerra. Algo distinto. Así es la vida cristiana. Es algo distinto a las otras. El cristianismo, hermano, es algo diferente a cualquier otra secta, religión o postura, hermano, en cuanto a un Dios. El Dios que nosotros tenemos es impredecible. Es un Dios, hermano, que no va a ser lo mismo que otros. Es un Dios distinto el Dios que tenemos. Y a este Dios les está dando una instrucción de ir, marchar, tocar y regresarse. Y aún así Dios les dará la conquista. Dice el versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho ¿hacia dónde? Hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: lleven el arca del pacto, la presencia de Dios está con nosotros, hermano. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca ¿de quién? De Jehová. Usted el 7, por favor.
Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová, ¿los qué? Los seguía. Instrucciones específicas y la presencia de Dios está. Instrucciones que Dios da, sencillas, difíciles, distintas, diferentes, pero aquí hay una clave que ahorita vamos a ver, para que la presencia de Dios esté con nosotros. Versículo 9, ayúdeme por favor. Último, lo leo. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca el día que os diga: gritad, entonces gritaréis. Estas instrucciones, hermano, que se fueron dándole a Josué, era para que ellos obedecieran. Diga conmigo, obedecieran. El tercer lugar, que es Jericó, simboliza, significa, representa la obediencia, hermano, en el cristianismo. La obediencia para la lucha y el combate. Este lugar, hermano, representa la obediencia. Y si estamos en Reyes y entraron a Jericó, es porque para que tú seas salvo debes de ser obediente. La lucha, hermano, que tenemos no es agarrar tu espada física, tu arma, tu pistola de 9 milímetros, 45, hermano, tu escopeta. No, la lucha que tenemos, hermano, no es contra carne, no es contra sangre, es contra los principados y las potestades. La lucha que tenemos, hermano, es simplemente obedecer. Porque tú y yo, hermano, luchamos. Todos los días luchamos. Luchamos contra nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestras obsesiones. Luchamos todos los días, hermano. La lucha no es contra tu vecino. La lucha no es contra una persona que te caiga mal o que tú le caigas mal, no. La lucha, hermano, es contra los que el enemigo quiere que tú no obedezcas. La instrucción fue clara: necesito que vayas con gente, rodees y te regreses. Punto. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Conquistaron? ¿Llegaron al otro extremo? ¿Cuál fue, hermano? La obediencia. Para que tú seas salvo, hermano, en este camino, en esta lucha, hermano, espiritual que tenemos, el reino de los cielos con el reino de las tinieblas, para que tú seas salvo, debes de ser obediente. Para que tú y yo, hermano, seamos salvos, debemos de ser obedientes. La obediencia lleva fe, hermano. Cuando tú eres obediente es porque estás creyendo, estás teniendo la fe en Dios, en que Dios te va a dar algo, en que Dios te va a dar la victoria, en que Dios está contigo como un poderoso gigante, que nadie está contra ti. Cuando pisas Jericó, cuando entras a Jericó, hermano, es porque ya estás en el grado importante de la obediencia. Este lugar representa algo importante para Dios. Representa que primero debes de obedecer. Primero es Dios, primero es tu obediencia, hermano, primero es a quien te rindes. Pese a las instrucciones tan raras que sean, tan distintas, de que a poco va a pasar. Sí, hermano, si tú obedeces, Dios te va a salvar. Si tú obedeces, Dios te dará la victoria. Si tú obedeces, Dios está contigo. Pero a veces no obedecemos.
A veces decimos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Y él no. ¿Por qué él sí y yo no? La obediencia es personal. No es grupal. No es por familias. No es por si unos y otros, no. La obediencia, hermano, es personal. Josué obedeció, inyectó la fe al pueblo y caminaron contra todo pronóstico. ¿Quién va a decir que unas murallas grandísimas, de grande altura, de gran anchura, iban a caer? Así son tus problemas, hermano. Así son tus dificultades. Así lo vemos. Pero Dios te dice, obedéceme, haz esto. Necesito que hagas esto. Sigue obedeciendo mi palabra y verás que tus muros caen. Verás que tus muros, por muy gruesos, tus problemas por muy difíciles que sean, yo los caigo, yo los tiro con la obediencia. La obediencia, hermano, para Dios es todo. Este lugar espiritualmente, Jericó, hermano, es la obediencia en fe. Sin decir que no. Sin refunfuñar. Hermano, la obediencia con Dios es a ciegas. Es decir, yo voy. Heme aquí, Dios, y envíame a mí. No, heme aquí y envíalo a él. Dios le dijo a Josué, hazlo, y Josué lo hizo. ¿Quieres, hermano, ser salvo? Debes de estar en el camino de la fe y de la obediencia. Debes de entrar a Jericó, que Jericó, hermano, es un lugar amurallado. Es un lugar donde hay opresión. Es un lugar, hermano, en donde las tinieblas gobiernan, porque te está diciendo contra todo pronóstico, contra todas leyes físicas, contra toda pronóstico, hermano, no puedes. Pero Dios te dice, ve, hazlo, confía, obedece y verás que tus muros caen. Verás que tus problemas caen, hermano. Verás que tú serás salvo. Ese es el tercer lugar, hermano. Y fíjese bien lo que dice la palabra. Hablando de un desobediente, hermano, como todos nosotros. En la palabra de Dios hay obedientes y desobedientes. Hay gente que le obedece a Dios y tiene premios, tiene galardones, tiene recompensas, hermano, por la obediencia. Si tú le obedeces a Dios, Dios te prospera. Si tú le obedeces a Dios, Dios te da. Si tú le obedeces a Dios, Dios está contigo. Pero también hay gente que desobedece. Hay gente que no le obedece a Dios. Hay gente que dice no y simplemente se niega a hacerlo. Ya está en el camino. Fíjese, hermano, la obediencia no tiene que ver con la iglesia. Por eso primero está Betel. Tú puedes ir a Betel, pero ser un desobediente. Los lugares cercanos que estamos hablando traen un orden. No primero fue Jericó, voy a ser obediente y después yo voy a la iglesia. No, vas a la iglesia, hermano, te congregas, estás en la casa de Dios y cumples la obediencia. Para Dios, hermano, es muy importante la obediencia. A Él le importa mucho, muchísimo la obediencia. El rey Saúl desobedeció. Hizo lo que quiso. Empezó muy bien. Como todos. Tú empiezas, hermano, creyendo. Empiezas cortándote la coraza de tu corazón. Empiezas yendo a la iglesia. Empiezas a congregarte. Empiezas a ir a la casa de Dios. Pero la obediencia no. Y Saúl desobedeció. Y Dios le dijo claramente, hermano, textual: a mí me importa más la obediencia que tu ofrenda, que tu sacrificio, que tu palabrería, aunque vengas a la iglesia.
Hay hermanos que vienen a la iglesia a Betel siendo hipócritas, siendo doble caras con Dios. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo. Aunque traigas tu sacrificio, tu ofrenda, hermano, tu tiempo, pero no estás en obediencia, a Dios no le funciona. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Mejor para Dios es que tú le obedezcas y que estés en una vida recta, sí, estando en la casa de Dios, pero obediente. A que estés en la casa de Dios desobediente. ¿Sí o no? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres estar en Jericó? Sé obediente, hermano. Tienes que pisar los 4 en orden. Y es un ciclo. Es algo repetitivo. No quiere decir que tú vas a estar en un tiempo con tu corazón y ya creí. No quiere decir que tú estés un tiempo en la iglesia y ya seré salvo. No, hermano. Es algo que tienes que estar en constante los 4 lugares. Dice el versículo 5. Te ruego, se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, en la obediencia. Ellos estaban en obediencia. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Él respondió, sí, lo sé. Calla. Dios se lleva gente salva, hermano. Por lo menos en la palabra de Dios está registrado. Por fe lo creemos. El primero, Enoc. Caminó con Dios y Dios, dice la palabra claramente, se lo llevó. Ese es el primer símbolo, símbolo, hermano, del levantamiento. Dios llevará a su iglesia, Dios los llevará. El segundo que vemos que no conoció muerte y que entendemos que Dios también se lo llevó y lo tiene en un lugar especial, por mucho que trabajó, por mucho que hizo, fue Moisés. El tercer hombre que nosotros entendemos por fe y creemos por fe, hermano, que Dios se lo llevó, va a ser Elías. Pero no serán los únicos 3, hermano. Habrá cientos, miles y millones de personas que Dios los va a levantar porque estuvieron en los lugares correctos, haciendo lo correcto para que alcanzaran la salvación. Y esa es la obediencia. A los desobedientes Dios no se los va a llevar, hermano. Los va a dejar. A los que están en pecado, a los que están en iniquidad, a los que desobedecieron a Dios, los va a dejar. Aunque haya algunos que estén en la iglesia. ¿Qué iglesia? No sabemos. ¿Cuántas iglesias? No sabemos. A esos desobedientes, hermanos, Dios los va a dejar. Vamos con el 4 lugar. Versículo 6, ayúdeme por favor. Siete. Y vinieron 50 varones. ¿Cuántos? 50 varones de los hijos de los profetas. Y se pararon delante a lo lejos, y ellos 2 se pararon junto al Jordán. El 4 lugar, hermano, que todos nosotros debemos pisar, es el Jordán. Diga conmigo, Jordán. Este río, hermano, importantísimo dentro de los judíos, dentro del país de Israel, dentro de la historia bíblica, el río Jordán. Su primera aparición en este sentido está igual con Josué. Vayamos con Josué, por favor, capítulo 3. Yo quiero que observes algo que fuimos haciendo durante estos domingos que fuimos viendo. ¿Te das cuenta que el orden es distinto? Los capítulos de Josué, este es el 3, capítulo 3, versículo 1. Este es el capítulo 3 y estamos hablando del 4 lugar. Dentro del mismo libro de Josué vimos a Gilgal
y vimos al Jordán, pero está desordenado porque el orden es este. Crees en Dios, rompes tu coraza de prepucio, de ignorancia, de incredulidad, asistes a la casa de Dios, obedeces durante tu transcurso de vida, y el cuarto lugar es el Jordán. Mientras que en la vida de Josué, en la historia de Josué, fue distinto. ¿Estamos? Dentro de nosotros, para alcanzar la salvación, este es el ciclo que debemos tener. Vamos a leer, hermano, capítulo 3. Versículo, yo le digo hasta dónde paramos ahorita. Vamos a empezar con el 1. ¿Ya está? ¿Se trabó ahí? Bien. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de ¿qué? De pasarlo. Hay muchos de nosotros que siguen reposando. Fíjese, hermano, estás en obediencia, pero estás reposando. No, estoy en obediencia, pero estás reposando. Ahorita van a ver qué significa el Jordán. Ayúdeme con el 2, por favor. Se están preparando para pasarlo, pero están descansando. Hay muchos de nosotros que estamos descansando. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto, la presencia de Dios, de Jehová vuestro Dios, y a los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ¿qué? De ella. 4 usted, por favor. Y Josué dijo al pueblo: fíjese bien, santificaos, porque Jehová hará maravillas. ¿Cuándo? Entre vosotros, mañana. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ahora vámonos a brincar hasta el versículo 14 y 15. Ayúdeme con el 14, por favor. Cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaron el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de ¿qué? Ok. Y el 17, usted, por favor. Este lugar, hermano, dentro de la historia de Elías y Eliseo, es el último. Reiterando que en la historia de Josué trae otro orden. Nosotros estamos escudriñando lo que nos están enseñando Elías y Eliseo. Este cuarto lugar, el Jordán, este río, hermano, que donde vemos en esta historia, tenían que cruzarlo, tenían que caminar. Ya había pasado algo así, pero con el mar. Pero ahora tenían que hacerlo con un río. En cuanto a ese tipo, hermano, de creación de la naturaleza del agua, es distinto el mar que el río. Cada quien tendrá su nivel de dificultad. El río, hermano, hay ríos que te llevan. Tenían que cruzarlo. Pero había gente descansando porque no se atreven a cruzarlo. Hay hermanos que no se atreven a cruzar el Jordán porque descansan. Están en los 3 puntos primeros y ahí quedan. Ya no quieren cruzar. Creen en Dios, quitaron la coraza, asisten a la iglesia, asisten a la casa de Dios,
Ellos están en obediencia, pero no dan un paso más. Y con Dios es dar un paso más. Dios quiere un paso más, diga conmigo, un pasito más. Un pasito más, porque si este es el último, si no habría 5 lugares, 6 lugares, 7, este es el último, es el que nadie quiere, hermano. El Jordán representa, significa, simboliza, nos quiere decir que Jordán es el sacrificio y la muerte que nadie quiere estar en el cristianismo. Para ser un hijo de Dios, hermano, requiere sacrificio y muerte tuyo, de tu persona. Decir, muero a mí para que viva Él. Muero yo y yo me hago pequeño y minúsculo y soy insignificante y soy basura, lo que sea, para que Él crezca, para que yo pueda cruzar, para que Él vea que yo estoy muriendo a mí, para que Él viva. Nadie quiere sacrificarse en esta vida, hermano. Nadie quiere dar un pasito más. No era fácil cruzar el Jordán. Y una vez más Dios haciendo grandes maravillas, haciendo grandes proezas, haciendo todo su poder y haciendo lo imposible para que el cristiano cruce. Es lo mismo, hermano, en tu vida. Dios está haciendo lo imposible para que tú seas salvo. Pero Él necesita que tú des ese pasito. Si tú no lo das, no vas a ser salvo. No vas a cruzar la tierra prometida. ¿Quién iba a creer, hermano, que el arca, los sacerdotes con sus guaranay, con tan solo tocar el río, hermano, Dios iba a hacer en 2? Nadie quiere, hermano, sacrificarse. Nadie quiere matar a su yo. Nadie quiere matar a su ego. A nadie, hermano. Solamente los que estamos aquí. Es pesado, es difícil, hermano, estar en la casa de Dios y que otros no vean el sacrificio, pero el que lo ve es Dios. Ve tu sacrificio. Hay algunos que les duele la espalda porque trabajaron todo el día. Hay algunos que les duelen los pies, las piernas, hermano, porque trabajaron. Hay unos que ya quieren dormirse. Hay unos que ya quieren descansar. Pero ese es el pasito que Dios quiere, hermano. El sacrificio, el que mueras a ti, a tu comodidad, a esos taquitos que te están esperando o que crees que vas a alcanzar. Menos con este señor que tiene más grasa que luego le digo que... Para decir que la grasa y el sudor le da el sabor. No, hermano. Dios quiere que tú des ese pasito más. El cruzar el Jordán, hermano, es sacrificarlo. Pero hay algunos que no quieren, hermano. Ya había pasado con el Mar Rojo, donde Dios hizo grandes maravillas. Pero para que tú, hermano, cruces, escucha, el Mar Rojo es un nivel, pero el río Jordán es otro nivel más elevado, porque cruzaron a la tierra prometida, cruzaron a donde Dios les dijo, crucen del otro lado y les espera una tierra donde fluye leche y miel. Dios quiere que tú y yo demos ese paso de sacrificio, ese paso de esfuerzo, hermano, para que crucemos al reino de los cielos. Vayamos a la palabra. Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. Yo espero que entienda lo que quiero decir con esto. ¿Ya está? Lo leo. El Señor Jesús les dijo y les respondió, diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea como... Tú no quieres glorificar a Dios, hermano. Da ese paso. Es por eso que le digo, es
morir a ti para glorificarlo a Él. Porque Él murió para que tú no seas muerto. Él tuvo que morir para que tú vivas. Él tuvo que morir y dejarlo todo para que tú tengas vida eterna. Y cuando sea el momento, seamos glorificados juntamente con el Padre. De cierto les digo, presta atención, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿queda cómo? No dio ese pasito, hermano. Rompiste tu coraza de corazón. Vas a la iglesia, obedeces, pero no das fruto. No das un pasito. No te esfuerzas a algo más. No das algo más para el reino. No das algo más para la obra. Estás quedándote solo. No das un fruto. Pero, si muere, ¿lleva qué? Debemos morir a nosotros. Debemos morir a nuestras fuerzas, debemos morir a nuestro cuerpo, debemos morir a nuestro ego, debemos morir, hermano, para poder llevar fruto al reino de los cielos. 25 usted, por favor. Debemos perder nuestra vida, hermano. Esta vida terrenal. Esta vida, hermano, debemos perderla para poder ganar otra vida importante. Una vida celestial, una vida, hermano, de eternidad, una vida de gloria eterna. 26. Usted, por favor. El último paso, hermano, es el que ya ahí es donde se quedan. El cruzar el Jordán es donde se quedan, hermano. La muerte, el sacrificio de tu persona, de tu cuerpo, de tu vida, de tus ganas, de tener, de hacer, de soñar. Ahí es donde ya se quedan. ¿Cuántos no soñamos, hermano, con tener una casa en la playa? Que tú salgas y ves tu balcón y ves el mar. ¿Cuántos no sueñan, hermano, tener una casa de campo? Todos. Pero es ahí, hermano, donde nadie cruza. Por eso es que el río Jordán se desborda, porque con tan solo que te toque los pies, te quedaste. Ya sientes que es difícil, te tocó tantito el agua, hermano, usted va a la playa y se mete ahí encimita, y ya sientes que te vas a ahogar. Te llega por aquí el agua y ya sientes que ya te está llevando hasta allá. Sientes, hermano, que te está tocando el río y ya no vas a poder cruzar porque ya está muy fría el agua. Lo ves muy caudaloso, lo ves con ráfagas y lo ves que lleva corriente, hermano. Ya no, el ser cristiano trae muchos problemas. El querer ser salvo trae muchos problemas. En lugar de salvarme tengo problemas. Dice claramente, si alguno quiere cruzar el río, sígame, atrévase. Hoy estás aquí, hermano, porque te has atrevido. Diga conmigo, me he atrevido. Me he atrevido lo que otros no se han atrevido. He hecho lo que otros no han hecho. A donde yo estuviere, dice la palabra, dice Cristo, ahí también estarás tú. Y serás mi servidor. Diré, te atreviste, cruzaste, diste ese pasito más. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué? La tierra prometida, hermano. La tierra que Dios, Padre, ha prometido a sus hijos. Yo quiero que tú veas viendo esto, hermano. 4 lugares que todos nosotros debemos pisar, entrar, poseer, hacer.
No nada más es pasar de largo como el samaritano. No, hermano, no. Es, ¿ya has roto tu coraza? Gloria a Dios. Estás en la casa de Dios sirviendo, haciendo, hermano. Eso que hizo Jacob de las piedras, hermano, no nada más eran piedras. Las piedras simbolizan un fundamento. La iglesia debe traer un fundamento, debes de ser un fundamento en tu iglesia, hermano. Debes de ser un fundamento en la casa de Dios. Y una vez que tú ya estés establecido en la casa de Dios, debes de obedecer con fe, sin decir que no, por muchas instrucciones que Dios pueda poner, extrañas como ir, caminar, marchar, dar círculos y regresar y volver a ir y hacerlo, y tú crees que vas a pelear, pero no, Dios no nos ha enviado a pelear. Y una vez, hermano, que tú ya has obedecido, cruza el Jordán, atrévete. Di conmigo, me voy a atrever. Me voy a atrever a cruzar el Jordán. Me voy a atrever a dar ese pasito de fe. Me voy a atrever. Porque yo quiero llegar al reino de los cielos. Yo quiero llegar a la tierra prometida. A donde Cristo dijo, me voy, pero volveré. Porque estaré preparando para ustedes unos aposentos especiales para aquellos que se hayan atrevido a seguir esta vida de salvación. ¿Qué le estaba enseñando Elías a Eliseo? Que se atreviera. Y se va a atrever, porque la próxima vez que veamos, se atrevió a pedir el doble, hermano. Se atrevió a pedir lo doble. Y si te vinieron problemas una vez, te van a venir doble. Y si te vinieron unas dificultades, te van a venir doble, porque te has atrevido. ¿Quién se atrevió? Fue Cristo. Cristo se atrevió. Cristo lo hizo. Cristo cruzó ese paso. Cristo lo hizo por ti, hermano. Él murió a Él. Él tuvo que morir siendo un Dios. Se despojó de sí mismo, haciéndose hombre. Tomando la forma de hombre y siendo siervo, se humilló a sí mismo. Vino a enseñarte lo mismo que Elías a Eliseo. Vino Cristo y nos está enseñando lo mismo, porque repito, es un ciclo que no debemos cortar. Es un ciclo que debemos continuar, que debemos hacer. Fíjese lo que dice Hebreos, ya voy a ir cerrando. Vayamos a Hebreos capítulo 5. Presta atención, porque esto Cristo lo hizo por ti y por mí, y nos está enseñando. Dice así, 5 Hebreos. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, y yo te he engendrado, ¿qué? Hoy. Cristo no vino como sumo sacerdote, como el Santo Padre. No, Cristo no vino así. Cristo vino como hombre. Se humilló, se despojó, se hizo menos. Dice el versículo 6. Como también dice en otro lugar, en otro momento, donde Abraham tuvo una revelación. La primera vez quizás que Cristo apareció en ese sentido, él lo vio y no vio que era el rey, pero le dio una honra que tú le debes de dar. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Cristo. El orden de Cristo, el orden de Melquisedec, dice el 7. Y Cristo, escuche, en los días de su ¿qué? En los días que él era hombre, en los días que él fue hombre, la edad que tuvo, 33, niño, joven, adolescente, adulto, se hizo carne, se hizo hombre,
cansado como nosotros. Trabajaba mi Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿con qué? Con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de qué, hermano. Eso quieres tú hoy, que Dios te libre de la muerte, pero no. Debes de dar un sacrificio, debes de dar tu muerte, debes de morir a ti, hermano, para que Cristo siga viviendo, para que Cristo sea glorificado. Todos queremos eso. Y con clamor y lágrimas y lloras y quieres que Dios te libre de la muerte. Para eso, hermano, debes de cruzar el Jordán. Fíjese el ejemplo, estamos viendo el ejemplo. Lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su ¿qué? Fue escuchado. Siguiente versículo. Dice el 8. Fíjese. Y aunque era ¿qué? Hijo de Dios. Cristo es hijo de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que vivió, por lo que vino a ser, él aprendió la ¿qué? Él vino a aprender la obediencia. Él vino a Jericó. Él vino a tirar las murallas. Y para tirar las murallas no vino como Dios, vino como hombre. Él vino como hombre y tiró las murallas, hermano, a base de la obediencia. La aprendió como tú y yo la aprendemos. La obediencia es algo que se aprende. Versículo 9. Todos. Y habiendo sido perfeccionado, fíjese, hermano, él vino a obedecer, él murió y resucitó, él murió a sí mismo. Eso lo llevó a la perfección. Para que tú seas perfeccionado, hermano, debes de morir a ti. Para que tú seas perfeccionado, hermano, para que tú puedas ser llevado a otro nivel junto con Cristo, debes de ser perfeccionado. Este cuerpo mortal se va a convertir en inmortalidad, perfección. Tú eres corrupto, hermano. Esta corrupción debe de llevarse al ámbito de incorrupción. Cristo fue perfeccionado y Él no es corrupto. Vino a ser autor de eterna salvación. Él, hermano, vino a enseñarnos que si tú cruzas el Jordán, te salvas. Que si tú cruzas a la tierra prometida, te salvas. Vino a enseñarnos, como Elías a Eliseo, con tan solo visitar los lugares. Yo pregunto, vayan pasando mis hermanos, ¿en qué lugar nos encontramos?